A partir de este momento estamos contigo. Un espacio cultural, dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente, como cada jueves, agradecida de que nos acompañes o que nos acompañen aquí en RCR, la Casa de la Libertad. Pueden seguirme desde ya a través de mis redes, @claumacero. Por supuesto, agradecerle a quienes hacen posible en esta Casa de la Libertad la emisión de cada una de estas transmisiones para que ustedes puedan conectarse con la información de inmediato. En la dirección general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilix Cercaya; en la producción, César Umbría, Justo Navarro y Malala Nogales; y en los controles, José Gregorio González. También agradecer a nuestros amigos de Small Shop. La casa perfecta de la repostería ya está abierta, tomando todas las previsiones para la venta de todo lo que ustedes necesiten en cuanto a dulces. Tienen leche condensada, leche evaporada, arequipe, moldes, todo lo que ustedes necesiten en la avenida Cecilio Acosta de Chacao, pero también pueden pedirlo delivery a su casa entre las 9 y las 12 del mediodía en @smallshop, Smallshop, la casa perfecta de la repostería. No quiero quitarle más tiempo a mi invitado del día de hoy. Es el diputado Carlos Bastardo, miembro de la fracción 16 de julio. Él se encuentra en el estado Monagas y desde allá, por supuesto, fijará posición sobre diversos temas. Hoy ha sido un día movido. Esta mañana, sin previo aviso, una vez más en la sesión de la Asamblea Nacional se acordó la designación de 2 nuevos miembros de la Junta Directiva de Citgo, la empresa filial de PDVSA que pertenece a los venezolanos. Esto ha sido una actitud recurrente, es algo que la fracción 16 de julio ha denunciado, pero no conforme con eso, además, el día de hoy se aprobó la ley especial que tiene que ver con la recuperación de activos venezolanos robados que están desplegados en distintos países del mundo. Pero además quisiera conversar con Carlos a propósito de las opciones que quedan. Es decir, hemos visto no solamente las declaraciones de Padrino López, que asegura que por ninguna vía la oposición va a llegar al poder político, ni siquiera la vía electoral, y ustedes me dirán entonces cómo participar en unas próximas supuestas elecciones este próximo diciembre, y el arrebato de la Junta Directiva del Partido Voluntad Popular. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por atendernos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Claudia, por el contacto. Siempre es un placer estar con ustedes en RCR. Muchísimas gracias a ti. Efectivamente, hoy ha sido un día movido dentro de la Asamblea Nacional, sobre todo por estos nuevos nombramientos que llegan sin ningún tipo de aviso, que no permiten que los diputados de la Asamblea Nacional revisemos currículum, revisemos quiénes son las personas que están siendo designadas para cubrir estas juntas directivas ad hoc. Y yo creo que esta manera de llevar la dirección de las principales empresas del país en el exterior y de la misma PDVSA, que tiene una junta directiva ad hoc, no es lo más correcto. La fracción 16 de julio, en consecuencia, ha decidido salvar el voto, lo hizo por escrito. La carta está publicada en estos momentos en nuestras redes, está siendo publicada en nuestras redes, y yo creo que es un llamado de atención para la conducción del interinato. Nosotros, en el caso de la Junta Directiva, ya hemos tenido algunas diferencias desde la semana pasada por algunos manejos que creemos poco transparentes, y lo decimos así con claridad. No estamos yendo más allá, sino poco transparentes, porque creemos que en medio de esta tempestad que vive hoy el país es necesario que las juntas directivas que se están designando a través de la Asamblea Nacional rindan cuenta constante, y que sea precisamente la Asamblea Nacional, el interinato, el Parlamento, pues quienes notifiquen, quienes también puedan mostrar al país qué es lo que está pasando. Y creo hasta el momento eso no es lo que está ocurriendo. Igual con esta ley de recuperación de activos, lo hemos dicho ya en varias oportunidades, que íbamos a negar el voto, íbamos a salvar el voto en este caso, porque creemos precisamente que el interinato debe dedicarse a otra cosa, que es precisamente el cese de la usurpación, terminar con el tema, buscar las maneras de la ayuda internacional para que podamos salir de este régimen oprobioso y dejar este trabajo ya para un gobierno instalado, un gobierno bien que esté constituido con todas sus funciones, y aquellos que asuman luego de que se dé un proceso electoral verdaderamente libre. Así es, Carlos. De hecho, esta posición ustedes la habían ratificado el 7 de mayo pasado. Hoy simplemente la reiteran ya con la presentación de esta ley, que en principio iba a ser un acuerdo. Ustedes se negaron por temas de forma,
pero también por fondo con el tema de lo inconveniente que significa, además de que según el estatuto y el documento que ustedes firmaron, en el artículo 36, esta es una responsabilidad del gobierno de unidad nacional, de transición, que solamente puede cumplirse una vez ejecutado el cese de la usurpación. Ahora, Carlos, para avanzar más que todo en la propuesta, ¿no? Básicamente uno pensaría, bueno, se le exigen cuentas al gobierno interino, se rechaza, por supuesto, y se trabaja por la expulsión del tema o el fin de la tiranía que usurpa Nicolás Maduro, o que encabeza Nicolás Maduro. Entonces, ¿qué nos queda, no? Y esta mañana veíamos un documento que había circulado donde se rechazaba a quienes supuestamente se abstienen frente a un proceso electoral. ¿Realmente estamos frente a una abstención? ¿Qué opción queda? Entonces, ¿ustedes son abstencionistas o cuál es la vía? Mira, nosotros no somos abstencionistas, lo que somos es antifraude. Y desde el año 2017, con la instalación del plebiscito, con el plebiscito del 16 de julio, en donde más de 7.600.000 venezolanos dentro y fuera de Venezuela dieron una ruta que desconocía en principio ese fraude constituyente que se instaló 16 días después y que derivó en un CNE mucho más viciado, un TSJ que es la sala jurídica, es el bufete de Miraflores, más que un tribunal supremo que sea equilibrado y que en verdad imparta justicia. Pues decidimos que no se podía, por mandato de los venezolanos, porque fue un mandato que nos dimos los venezolanos, que no se podía participar en ninguno de estos procesos porque son ilegales. La comunidad internacional ya ha rechazado esta nueva farsa que se está tratando de imponer para el 6 de diciembre de este año, y simple y llanamente vemos a los mismos actores que tienen 20 años prestándose para un juego maquiavélico en el que se destrozó precisamente una de las herramientas más importantes en los países en donde existe la democracia, que es el voto. Yo desde el año 1998 que estoy en esta lucha he participado en todos los procesos electorales hasta el plebiscito del 16 de julio. Y poco a poco nosotros hemos podido notar cómo se han ido cercenando las posibilidades de que el ciudadano vote y elija. Votas, pero finalmente la decisión la tiene una cúpula mafiosa, corrupta, que no da garantías y que precisamente lo que busca es que el ciudadano entre en este juego, entre en esta farsa, para ellos avalar ese fraude que ya está sin duda alguna cantado, como lo exponía el señor Vladimir Padrino días atrás. Los eventos son necesarios analizarlos uno por uno. Y gracias a la abstención y gracias a no ir al proceso de la instalación del fraude constituyente, el mundo desconoció precisamente ese adefesio. Gracias a que el 20 de mayo del 2018 los venezolanos decidimos darle la espalda a ese proceso fraudulento, Nicolás Maduro hoy es desconocido por los países libres, por el mundo democrático. Hay un gobierno interino, un gobierno de transición que en nuestra opinión tenía que ser más asertivo en la ejecución de sus funciones, pero ahí está, hay una comunidad internacional que no solamente a través de las sanciones, sino a través de otros mecanismos ha ido actuando. Entonces, cuando tú revisas qué ha sido estratégicamente más efectivo, pues sin duda alguna más efectivo ha sido este proceso en el que hoy el régimen de Nicolás Maduro está cercado, en el que no pueden operar a sus anchas, no pueden seguir financiando este proceso terrible, ¿no? Que no solamente compromete la seguridad del país, sino que se extiende por todo el continente, en donde vemos a las peores mafias del mundo instalándose aquí en Venezuela. Entonces yo creo que el mundo está pendiente de Venezuela, la comunidad internacional está pendiente de lo que está pasando en este país y están ayudando, pero siempre encontraremos quienes cohabiten, quienes se quieran hacer parte de este juego terrible por intereses que en realidad no responden a la libertad y a la consecución de la democracia en nuestro país. Ahora, Carlos, si tú le preguntas a quienes forman parte del interinato o quienes forman parte del denominado G4, ellos dirían que ellos rechazan las elecciones, pero hace poco también sacaron un comunicado de cuáles serían las condiciones electorales en las cuales participarían. O sea, no es contradictorio. ¿Y cuál es entonces la propuesta que ustedes desde 20 Venezuela y desde también de la fracción, porque entendemos que también hay miembros como Antonio Ledesma y de este grupo parlamentario que respaldan, cuál sería la oferta entonces? Mira, a diferencia de los últimos procesos electorales, yo creo que la ciudadanía ya entendió. Yo creo que he podido revisar en mi estado, por ejemplo, personas que se habían
sometido a distintos procesos, esta vez rechazando este fraude que se quiere imponer en diciembre de este año. Yo creo que eso nos llena de orgullo porque precisamente desde 2017 nosotros hemos mantenido una posición firme con respecto a esto. En el año pasado, a finales de año, se instaló un comité de postulaciones en donde se había permitido precisamente la incorporación de los exdiputados del PSV para configurar un comité de postulaciones con la tesis de que el régimen iba a aceptar un proceso con medianas condiciones o mínimas condiciones, que es una frase que a mí no me gusta para nada, porque yo creo que si vamos a un proceso tiene que ser un proceso libre, participativo, democrático, en donde todos tengamos las mismas oportunidades. Y en esa oportunidad la fracción 16 de julio, Vente Venezuela, Soy Venezuela, advirtió que esto se iba a convertir simplemente en un esquema en el que el único perdedor precisamente iba a ser el pueblo venezolano, el gobierno interino y la Asamblea Nacional. Pues luego vimos abiertamente cómo la operación Alacrán se activó, cómo los exdiputados del PSV, que fueron recibidos con aplausos por algunos colegas, y nosotros lo advertimos, esto viene a implosionar la Asamblea, permitieron la toma militar del Palacio Federal despojándonos del mismo, y en esa oportunidad decíamos, no importa quién nombre en esta oportunidad el Consejo Nacional Electoral, porque quien controla el Plan República, quien tiene la fuerza para poder cambiar la voluntad de los ciudadanos, pues precisamente es quien ostenta la fuerza pública, en este momento el régimen de Nicolás Maduro. Por tanto, no puede darse ninguna elección libre, aparte de las distintas presiones que se ejercen con el dinero de todos los venezolanos o con el dinero de la nación, que es utilizado para someter más a la ciudadanía, que hoy está pasando múltiples calamidades. Y lo decíamos a los colegas diputados, aquí primero tiene que llegar la libertad, tenemos que enfocarnos en liberar el país, instalar un gobierno de transición que reinstitucionalice el país, y de ahí en adelante pues llegaremos a una elección libre al final, no al principio. Es mentira que se pueda en este momento liberar a Venezuela tras una elección. Primero, no hay condiciones en la sociedad venezolana para ello. La pandemia además es un factor que se adiciona a estos puntos que nosotros exponíamos, la gravedad de la pandemia que hoy se extiende por toda Venezuela, pero además hemos mantenido esta visión firme en donde hay tres fuerzas que se tienen que alinear para poder lograr la libertad. La fuerza de la comunidad internacional, que se ve reflejada en nuestros aliados principales, OEA, los países aliados, las declaraciones que se dan en distintos grupos, distintos foros. La fuerza de los ciudadanos que organizados y que están hoy muy conscientes que no pueden asistir a un proceso de este tipo porque sería afincar, sería dejar por mucho más tiempo el régimen en el poder. Y por supuesto la fuerza de las instituciones, que está representada todavía en la Asamblea Nacional, en el TSJ legítimo y algunas otras instancias. ¿Cuál es el problema? Para nosotros, desde el 2016, desde que nos instalamos, y eso lo vengo revisando desde hace tiempo, la visión de la mayoría de los factores que operan o que hacen vida en la Asamblea Nacional no era precisamente buscar la forma de un quiebre del régimen, sino buscar la manera de, a través de presionar para que se lograra un proceso electoral con mínimas condiciones. Y eso es un caramelo de cianuro, Claudia. Eso lo que iba a implicar era que nos fuésemos a un proceso que no iba a tener garantías, que el régimen iba a poder controlar por distintas vías, porque el fraude electoral no solamente es el día de la elección, sino previo, con toda la cantidad de presiones y la fuerza que ejercen en los centros de votación hasta el mismo día de las elecciones, y íbamos entonces a tener este problema por mucho más tiempo. Íbamos a tener un régimen diciendo que habíamos participado, y ahí yo llego a una reflexión, porque algunos dicen, pero nosotros ganamos la Asamblea en 2015. Sí, las mejores demostraciones de que este régimen no entiende de libertad, democracia y de elecciones es cuando el señor Hugo Chávez perdió la reforma de la Constitución en 2007, en 2009 impuso una enmienda para él quedarse en el poder para toda la vida. Y en el momento que nosotros ganamos la Asamblea en 2015, pues en ese mismo mes se nombraron unos magistrados express en ese TCJ írrito de Michael Moreno, y se han emitido más de 100 sentencias contra la Asamblea Nacional. Se ha quitado el presupuesto, han violado el recinto parlamentario, han tomado el Parlamento en muchas oportunidades, hoy más de 60 parlamentarios están perseguidos en el exilio. Entonces me van a decir que ahora van a ir a un proceso, van a ganar y van a poder ejercer de verdad desde el Poder Legislativo, van a poder hacer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Es totalmente falso. Aquí lo que hay es un grupo de delincuentes, de bandidos, que se están prestando precisamente para esta farsa,
pero ante eso estamos los venezolanos con una propuesta firme que María Corina Machado, la coordinadora de Vente Venezuela, lo expuso, que es la Operación para la Paz y la Estabilización, la OPE, que precisamente engrana todos los que son estos elementos de la comunidad internacional, como el TIAR, como la doctrina Roldós Aguilera, como el R2P de Naciones Unidas, para que a través de estos elementos de fuerza, de estos elementos institucionales, pues podamos nosotros avanzar hacia la resolución de la crisis venezolana. Carlos, así es, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando del desmontaje de Nicolás Maduro, hay un conglomerado de cosas que de alguna manera están tomando o han tomado el territorio nacional. Ya nos queda un minutico ya para cerrar, Carlos, pero ayer me hizo reflexionar una conversación con un colega que me decía que los venezolanos no están pendientes de política y que probablemente ni siquiera entienden qué es una OPE, que es esta Operación para la Paz y la Liberación, y que básicamente están a la espera, ¿no?, de que pase algo. ¿Tú crees que eso es así? Y en un minuto, muy corto, ¿qué mensaje le podrías enviar a la gente de Monagas y del resto del país en función de lo que hay que hacer en este contexto precisamente para operar y avanzar en esa dirección? Bueno, yo creo que a los monaguenses y a toda Venezuela, siempre lo digo por mis redes sociales, el mundo está atento a lo que pasa hoy en Venezuela y está dispuesto a ayudar. Y los mecanismos están a disposición. Lo que es necesario es una dirección política que entienda que debe ser clara, debe ser firme en la exigencia de esta solicitud, una ciudadanía que no puede agachar la mirada en este momento, porque el hecho de que tú no te quieras involucrar en política no quiere decir que el problema político no te llegue a la puerta de tu casa. Esto es un problema económico y social de resolución política. Y precisamente bajo estas instancias que están articuladas en la OPE, que creo que es necesario que nosotros como dirigentes lo expongamos, lo hagamos saber en todos los espacios de participación, en todas las fuerzas vivas de la sociedad, pues podemos llegar a la resolución de este conflicto. Yo creo que finalmente el interinato lo entiende, porque se han ido cerrando las alternativas que ellos han propuesto desde el año pasado. Nosotros nos rechazamos el diálogo que duró 7 meses y fue infructífero. Rechazamos también la incorporación de los exdiputados del PSUV para montar un CNE conjuntamente con los alacranes y con el chavismo, más el G4, porque eso no representaba una resolución real, pero creo que en este momento ya el tiempo es corto y que lo que necesitamos ahora precisamente es alinearnos en función de este esquema que se ha presentado al país, que es factible, y precisamente, si no nos creen, pues revisen lo que día a día está haciendo los países aliados, lo que están haciendo, las operaciones que se están articulando. El caso de Alex Saab, que es impresionante todo lo que se maneja alrededor de este señor, para que vean que sí hay posibilidades ciertas de que nosotros podamos lograr la libertad cuanto antes. Sí y solo sí también hay una conducción certera, una conducción que esté clara en la necesidad de solicitar este auxilio cuanto antes. Muchísimas gracias, Carlos. Tengo que despedirte. Quiero agradecerte por el tiempo, enviar un saludo a todo el equipo de Vente allá en el estado de Monagas. No solamente se trata de lo que está dispuesta a hacer la ciudadanía, sino de la dirigencia, como tú bien lo dijiste, y de rendición de cuentas. Y a propósito de eso, al regreso vamos a hablar de una situación muy grave que es el COVID en Venezuela y esta pandemia que también afecta, por supuesto, cualquier otro avance en los términos políticos, pero también sociales. Muchísimas gracias. Era Carlos Bastardo, diputado por el estado Monagas, miembro de la fracción 16 de julio. Ya regresamos con más de Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios, por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes,
a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo, Liberalmente. Ya se encuentra con nosotros el doctor Alberto Panis Mondolfi, mejor conocido como Beto entre sus amigos. Es médico microbiólogo del Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Además, bueno, por supuesto es venezolano, especialista en microbiología y virología. Además, recientemente el doctor Alberto publicó un estudio, yo lo tengo por acá, no sé si tengo el título, que habla sobre una serie de mutaciones. A propósito, es un descubrimiento que implicaría una serie de mutaciones en la propagación del virus COVID-19 en Venezuela. ¿Cómo está, doctor? Quisiera básicamente primero que ampliara de qué se trata este descubrimiento y qué significa esto para los venezolanos. ¿Qué tal, Claudia? Gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, tanto como un descubrimiento no es un descubrimiento, es simplemente la caracterización del panorama molecular del virus en Venezuela, que era algo que considerábamos muy necesario anticipar antes de que se iniciara la escalada, la fase de ascenso de la onda epidémica. Entonces, lo que pudimos hacer fue un pequeño estudio que ha costado mucho trabajo, puesto que acceder a las muestras dentro de Venezuela es muy difícil, y tuvimos que idearnos una estrategia de acceso indirecto a estas muestras, que lo hicimos a través de monitorear y muestrear pacientes migrantes venezolanos a Colombia, que estuvieran entrando a Colombia con síntomas, y que nos permitiera eso aislar el virus de distintas regiones geográficas del país y así poder tener un mapa de qué era lo que estaba ocurriendo adentro. Entonces, debo empezar por decir primero que tenemos un número muy limitado de muestras. Ha sido una labor titánica. Empezamos con 5 pacientes. De estos 5 pacientes, apenas 3 lograron amplificar su ácido nucleico y obtener las condiciones de integridad mínimas que se necesitan para secuenciar un genoma, que no es cosa fácil. Y a pesar de lo pequeño de la muestra, sí, esto nos permitió confirmar un poco lo que presumíamos, y no es otra cosa que el virus se está comportando en Venezuela de manera nada distinta a lo que se está comportando en el resto del mundo. Pudimos a través de nuestro análisis genético, análisis de genómica comparativa, lograr establecer que existen varios linajes del virus que están circulando dentro del territorio nacional. Nuevamente, al ser un tema fronterizo, muestreamos pacientes del estado Táchira y del estado Zulia, y logramos aislar 2 linajes bien conocidos, bien prevalentes, el B1 y uno que no se había descrito en Sudamérica, que es el B1.13. Ahora, si uno extrapola esto al tema de las variantes, que es lo que ha llamado un poco la atención, las variantes del virus, nosotros pudimos determinar que la variante 614G, que es una variante que ha sido ligada a mayor infectividad, estaba presente en los 3 genomas venezolanos. Entonces, a grueso, ese fue el hallazgo de este estudio preliminar que hemos hecho a nivel genómico de los virus que están circulando en Venezuela. Doctor, ¿quiénes participan en este estudio y cuál es principalmente la caracterización, si la tiene, o si hay una particularidad con respecto al estado Zulia, ¿no? Sabemos que este es uno de los estados donde hay
mayor número de casos. Hemos visto además cómo ha sido el manejo opaco, por demás decirlo, poco transparente de las cifras. Pero quisiéramos saber si hay un tema particular con el Estado Zulia vinculado a este hallazgo o esta determinación, como usted lo denominó. Sí, yo creo que todavía anticipar un panorama global a lo que está pasando en el país es un poco difícil, porque con estas 3 muestras apenas uno entra en un error de muestreo, ¿no? Que es el sesgo por muestreo. No es una muestra que estadísticamente significativa te pueda dar luces exactamente de qué es lo que está pasando en el país. Pero si uno ve la casuística, si uno ve el número de casos que se están dando en Venezuela, uno ve que la mayor prevalencia, la mayor incidencia de casos está ocurriendo precisamente en los estados fronterizos, en el estado Zulia, en el estado Táchira, en el estado Apure, ¿no? Con pequeños focos calientes que se están dando a lo largo y ancho del territorio nacional, en el estado Bolívar, en el estado Lara, particularmente Cadora. Apure, exacto. Sí, Apure. Entonces, el hecho de que logramos ver nosotros pudimos en esta pequeña capción preliminar, hemos comprobado que existen las dos grandes variables del virus. La D614, que ha sido hasta ahora la que se ha posicionado como la variante de mayor prevalencia a nivel mundial. Venezuela no es nada distinto. Y hemos logrado establecer la cocirculación de esa D614 con la G614, a la cual recientemente un estudio en la revista Cell del grupo de Corber, del Sheffield COVID-19 Genomics Group, logró comprobar de manera elegante, con estudios bioinformáticos y experimentales, que esa variante está ligada a una mayor infectividad. Ahora, debemos aclarar, porque he visto que esto ha sido una duda constante que se ha generado en medios y en redes sociales, de hablar de mayor transmisibilidad, y eso no es así. Mayor infectividad puede implicar mayor transmisibilidad, sí, pero no en todos los escenarios. Entonces, no necesariamente mayor infectividad se traduce necesariamente en mayor transmisibilidad. Algo que sí sabemos que se desprendió de la ramificación clínica del estudio de Corber, y que podría ser hasta muy buenas noticias para nosotros en Venezuela, es que esta variante G614, a pesar de ser más infectiva, no altera el curso clínico de los pacientes y no está asociada a casos asociados a mayor severidad. Es decir, puede ser más infectiva, pero no se asocia a cuadros más complicados de la infección. Y eso es bueno, y eso de alguna forma, como siempre explico, tiene una correlación evolutiva, porque los virus lo que pretenden es establecerse, volverse prevalente, perpetuarse, y para ello su misión y fin último es no matar al hospedador que infecta, sino simplemente hacerse más infectivo para garantizarse ese round de transmisibilidad o de carga viral que necesitan, pero sin necesariamente matar a su hospedador, que sería una vía final para ellos. Entonces, eso es más o menos el panorama que estamos observando. De hecho, doctor, bueno, una de las afirmaciones que repiten mucho es que el virus llegó para quedarse, y esto de alguna manera lo confirmaría esta explicación médica que usted acaba de dar, ¿no? Pero realmente el panorama de Venezuela es oscuro desde el punto de vista de que los casos son muchísimos y solamente hay una institución que puede dedicarse de alguna manera a las pruebas, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Higiene, ¿no? Ayer, nosotros en el programa pasado tuvimos también a la presidenta de la Academia de Ciencias. Ella también exigió que evidentemente esto se amplíe, que haya muchos más casos. Por supuesto, esto garantizaría también mayor información y mayor más insumos para estudios como el que ustedes desarrollaron. Ahora, ¿cómo ustedes llevaron adelante ese estudio? ¿Con qué apoyo contaron? ¿Hubo respaldo financiero? ¿Alguna respuesta por parte del régimen de Nicolás Maduro, de la usurpación, de alguien? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que, como tú bien dices, el Instituto Nacional de Higiene tiene el monopolio del muestreo, ¿sí? A pesar de que en Venezuela hay el talento y la capacidad suficiente para que se lleve a cabo
la diversificación de la actividad diagnóstica. Es decir, el grupo de virología del IBIC es un grupo extremadamente competente. En el Zulia también tengo entendido que hay virólogos excesivamente competentes, al igual que los hay en Carabobo. El problema es que si el gobierno no cesa en el monopolio de compartir la actividad diagnóstica, que es algo que debería ser compartido, puesto que aliviaría toda esa carga asistencial sobre la parte gubernamental y hubiesen más personas empujando ese autobús. Y si algo el virus SARS-CoV-2 deja en el mundo como lección, es precisamente una era de ciencia abierta, una era de extremada comunicación entre los factores de la sociedad civil que se dan vida en la actividad diagnóstica del virus con los políticos que no siempre tienen las actitudes más correctas, porque de alguna forma interpretan una condición epidémica como un fracaso, y eso no es así. Una condición epidémica no es algo que es previsible para un gobierno, y de ninguna forma se puede interpretar como un fracaso. El fracaso viene en el manejo incorrecto de la epidemia, y el manejo incorrecto de la epidemia es monopolizar la actividad diagnóstica preventiva, de monitoreo y control, y no compartirla con los factores de la sociedad civil que están capacitados para hacerlo. Así es, doctor, yo le quiero pedir unos minuticos porque ya tengo que hacer un corte, pero le quiero pedir que se quede para que al regreso terminemos de desarrollar la segunda parte de la pregunta, que es cómo hicieron para avanzar en este estudio, con qué aporte financiero contaron y qué viene, porque al final esta última parte del programa tiene que ver con emprendimiento y con los estudios que se están haciendo, entonces cabe perfecto. Ya regresamos con más de Contigo. Tenemos aquí al doctor Alberto Panis Mondolfi, médico microbiólogo en Nueva York, venezolano. Ya regresamos con más de Contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya de vuelta en Contigo, liberalmente, nos sigue acompañando el doctor venezolano Alberto Panis Mondolfi, médico microbiólogo residente en Nueva York. Hace poco, junto a un equipo, desarrolló un estudio sobre la transmisión del coronavirus en Venezuela y una serie de mutaciones que él ha explicado, o lo ha explicado a lo largo del programa, y dejaba una pregunta en el corte anterior sobre cómo fue o cómo ha sido ese financiamiento. Obviamente también hacía unas conclusiones sobre la gestión o el manejo del virus en Venezuela, de la pandemia, entendiendo que en Venezuela solamente el Instituto Nacional de Higiene puede de alguna manera hacer la detección o la verificación de las pruebas en todo el país, y esto obviamente retrasa, por supuesto, el manejo de la pandemia. Doctor, si pudiera desarrollar entonces con qué apoyo contó, cómo avanzaron en esto y hacia dónde vamos. Sí, bueno, yo creo que lo más impresionante de esto, y esto no es una historia nueva de vida, se repite de cuando tuvimos la epidemia de Zika en Venezuela también, es que no hubo absolutamente, ni hay absolutamente ningún financiamiento ni ningún apoyo económico para lo que hemos hecho. Cuando hicimos esto mismo con la epidemia de Zika, simplemente buscamos establecer colaboraciones con investigadores fuera de Venezuela para que nos ayudaran a toda la parte de la genómica, de la secuenciación de los genomas y todo eso. Nosotros
para afuera, y eso nos permitió hacer muchísimas cosas interesantes, como lograr comprobar por primera vez fehacientemente la transmisión de Zika en leche materna, que esto nunca se supo, que fue un hallazgo venezolano, y fue algo importante porque ayudó a fijar las pautas de consenso de la Organización Mundial de la Salud en pleno contexto epidémico de cómo debía manejarse eso. Ya con esa experiencia previa, como dicen en Venezuela, picado de culebra, yo sabía que estando yo afuera en este momento y transicionalmente, me correspondía jugar ese rol. Y lo que hice inmediatamente fue simplemente trazar la estrategia interna, que obviamente no puedo develar porque los grandes héroes de esto son los médicos venezolanos y los científicos venezolanos que están en Venezuela y que están haciendo todo el trabajo de modelamiento, de vigilancia epidemiológica, y los médicos que bajo ningún estandarizado proceso de protección de los pacientes en los hospitales. A ellos los tengo que proteger y obviamente simplemente darles las gracias y no comprometerlos. Pero la estrategia, como comencé a decir, tuvo que haber sido indirecta, ya que no podíamos tener acceso a las muestras internas en Venezuela. Tuvimos que buscar un mecanismo alterno que nos permitiera acceder a eso. Y eso fue a través de la captación de pacientes migrantes sintomáticos venezolanos que iban hacia Colombia. Migrantes pendulares, es decir, el migrante que va a hacerse la prueba de SARS-CoV-2 en Colombia porque no quiere ser estigmatizado en el territorio nacional si le sale una prueba positiva y aislado, por ejemplo, que es lo que está sucediendo en el país. O el migrante pendular que simplemente va a hacer sus compras diarias a través de una trocha porque no puede hacerlas en sus comunidades del estado Táchira o del estado Zulia. Entonces, esos migrantes pendulares que tenían un tiempo que no iban a Colombia y que ingresaban con síntomas, y nos permitía entonces a nosotros saber que la enfermedad se había contraído en Venezuela, se le tomaba la muestra y en colaboración con nuestro grupo de investigaciones microbiológicas de la Universidad de Rosario, GIMUR, en la Universidad de Rosario en Bogotá, hacíamos las pruebas diagnósticas de PCR, verificábamos la integridad del material genómico y nuestros colaboradores de GIMUR de la Universidad de Rosario enviaban las muestras a Nueva York y aquí nosotros secuenciábamos los genomas. El resto es el trabajo bioinformático de equipo que se hace entre los grupos. Yo quiero, doctor Alberto, primero agradecerle por su tiempo. Sé que seguramente está full con la agenda y su atención médica allá donde trabaja, en Nueva York. Agradecerle también por el aporte y también reconocer que la autoridad en este contexto son ustedes, los médicos, estén aquí o estén fuera, sobre todo quienes están aquí quizás en el terreno, como usted bien dice, exponiendo todo para de alguna manera tratar de hacer su trabajo con lo poco que tienen, sin insumos. Ya sabemos que varios médicos han fallecido en este contexto. Nuestro respaldo, nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento. Y bueno, por supuesto, decirle que nuestro programa está a la orden cuando necesiten divulgar nuevos avances sobre este estudio, si tienen alguna otra información. Para los venezolanos es fundamental y que RCR también tenga la posibilidad de darlo a conocer es importante dentro de todo esto que sucede en Venezuela a paso, bueno, veloz. Quiero agradecerle, doctor, era el doctor Alberto Panis Mondolfi, médico venezolano, microbiólogo, está en el hospital Monte Sinaí en Nueva York por este estudio que seguramente van a poder revisar en sus redes sociales. Las voy a dejar al final del programa para que también lo puedan verificar. Ha salido en varios medios y tiene que ver con el avance del COVID en Venezuela. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Claudia, gracias. Buenas tardes. Gracias. Y a continuación, amigos, y a propósito también del tema de lo que se está haciendo, de los avances en Venezuela y fuera de Venezuela, gracias al trabajo de múltiples venezolanos, yo quiero darle la bienvenida, ya lo estamos contactando, a otro venezolano que esta vez se encuentra en Panamá. Él es David Manrique, él es creador de Shipping Management, es una empresa naviera autorizada para la administración del Canal de Panamá, pero que además
es fundador de Paneles de Venezuela. David Manrique está dedicado a la importación de energía limpia. Y ustedes se preguntarán por qué en Venezuela es necesario hablar de energía limpia en un contexto como este. Sí, por supuesto que hay cosas urgentes, hay cosas necesarias que necesitan atenderse, pero también tenemos que hablar de energía y temas sustentables para nuestro país, para proteger el ambiente, y eso se está haciendo gracias a la iniciativa de venezolanos como David. David, ¿ya te encuentras con nosotros? Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por acompañarnos, espero que estés muy bien. Estaba hablando, haciendo un resumen de tu trabajo y de toda la iniciativa Paneles de Venezuela, pero quisiera que tú mismo nos contaras de qué va esta empresa que está en Lara, ¿no? Sí, claro. Pues yo me crié en Barquisimeto, a pesar de que nací en el estado Falcón. Pues toda mi infancia y adolescencia la pasé en Barquisimeto con mis padres y mis hermanos. La iniciativa nace en Barquisimeto el año pasado. Sencillamente decidimos apostar a Venezuela, y qué mejor ciudad que Barquisimeto, que es donde nos conocemos desde pequeños, pues. Entonces iniciamos labores en el centro de Barquisimeto, y pues ya tenemos cerca de 9 meses de actividad comercial para toda Venezuela desde Barquisimeto. ¿Por qué paneles solares, David? En este contexto, bueno, donde quizás para los venezolanos hay otras urgencias, pero ustedes han decidido pensar en tener un mejor planeta, en el tema del consumo de energía y cómo de alguna manera ustedes pueden contribuir. ¿Por qué paneles solares y cómo en Venezuela se puede ejecutar ese tema? Pues fíjate, es una pregunta un poco que merece una respuesta un poco extensa. En Venezuela pareciera que el venezolano está como que apagando fuego. Lamentablemente la situación les obliga a resolver los problemas que tienen frente a sí. Entonces, escuchábamos muchísimo el tema de las plantas eléctricas. Por ahí empezaron a sonar nuestras ideas, y nos preguntábamos que por qué plantas eléctricas, que por qué una planta de emergencia, que por qué el venezolano estaba tan urgido de comprarse una planta eléctrica para su casa, si en realidad las plantas eléctricas a nivel mundial son únicamente un backup, es una cosa de emergencia, es un equipo que se utiliza por minutos, no ni siquiera una hora. Entonces quisimos ir más allá de lo que es una planta eléctrica diésel, a gas o a gasolina, y fue cuando apostamos a lo que realmente es la tecnología de punta, que son los paneles solares. O sea, si comparamos el performance de una planta eléctrica con un panel solar, un sistema de energía solar, definitivamente que la energía solar va a ganar. ¿Okay? El venezolano ha aprendido a conocer cuál es su consumo eléctrico, cuántos kilowatts requiere, cuál es el consumo de su laptop, de su tele, todo, pues debido a esa crisis energética que están viviendo. Entonces, por ahí ha sido sencillo, ¿verdad? Porque los clientes ya nos hablan casi el mismo idioma. Al decir el mismo idioma es el idioma eléctrico, porque saben qué necesitan o cuánto consumen diariamente. Y por eso, pues, apostamos a una energía limpia y que es duradera. O sea, un sistema de energía solar te dura 25, 30 años, sin tú siquiera saber que existe en tu casa, ¿ok? Versus, por supuesto, una planta eléctrica que es ruidosa, que requiere combustible, requiere mantenimiento, es peligrosa. Pues bueno, no quiero desacreditar lo que es una planta eléctrica, pero definitivamente no tiene comparación una cosa con la otra.
Claro, además lo que necesitas es el sol, ¿no? Y bueno, por supuesto que requiere una inversión, pero es una inversión de 20 a 30 años, como tú lo acabas de decir. Pero David, y les recuerdo que conversamos con David Manrique, él es fundador de Paneles de Venezuela, ya les voy a dar sus redes, que entiendo es @paneles de Venezuela, ¿cierto? Para que la gente también pueda ver cuáles son los productos que ustedes ofrecen y de qué va. Ustedes no se quedan solamente en la prestación de ese servicio, ustedes hablan también de cómo contribuir con empresas para que desarrollen proyectos verdes e incluso hablan de un tema de gestión pública, es decir, cómo podemos tener ciudades verdes o ciudades que puedan catalogarse como innovadoras. Cuéntame de eso y de si están desarrollando algo en ese sentido. Sí, de hecho, estamos pronto a recibir, ya nos hemos ido un poco más allá de lo que son los paneles solares. Están por llegarnos motocicletas eléctricas a Venezuela. Ya tenemos tiempo comercializando todo lo que es luminaria pública inalámbrica solar, que es una tremenda ventaja, sobre todo con esos grandes apagones que tienen ustedes, que pues queda a oscuras totalmente, pero con esta tecnología que acumula en el día, gracias a los paneles solares, tienes luz de noche sin siquiera utilizar un cable para conectarte a una red eléctrica, ¿ok? Nuestro cometido realmente es comenzar con las granjas solares. Granjas solares no son más que sembrar, ¿ok?, paneles solares en grandes extensiones de terreno y de esa manera producir energía que bien puede ser utilizada en la comunidad de la misma manera en que presta el servicio cualquier compañía de electricidad. Así es. David, ya nos quedan unos pocos minutos, pero yo no quisiera cerrar el programa sin hablar de lo que tú esperas de Venezuela. De hecho, en conversaciones previas que hemos tenido vía WhatsApp, tú me hablas de todo lo que quisieras lograr en Venezuela, aún estando en Panamá. Precisamente dando todo lo que pueden para que Venezuela sea un país distinto, y eso se logra precisamente desde el incentivo, desde la innovación, y eso es lo que ustedes representan. Quisiera preguntarte por qué seguir creyendo en Venezuela y cuál es de alguna manera tu aspiración para nuestro país. Definitivamente que mi concepto es que Venezuela requiere de sus connacionales que están fuera. Cada venezolano que tiene la intención o el deseo de regresar, definitivamente que debe regresar, es una obligación, debe regresar con un emprendimiento, debe regresar con un proyecto, una idea en pro de una mejor Venezuela. Y definitivamente sí, claro que apuesto a Venezuela, a esa Venezuela que todos queremos, que todos anhelamos y que muchos de nosotros recuerdan. Yo tengo cerca de 25 años fuera de Venezuela y la última Venezuela que yo conozco era muy bonita. Entonces, definitivamente que quiero regresar a una Venezuela donde yo no tenga que ver si va a haber luz o no hay luz. O sea, yo quiero tener luz. Entonces, por eso apostamos, por eso estamos aportando a esa Venezuela bonita y definitivamente que mi llamado pues es a esos venezolanos que están fuera y que están decididos a regresar, a que no regresen de manos vacías, que regresen con alguna buena intención, algún proyecto o algún emprendimiento que haga que regrese esa Venezuela. Así es, y estoy segura que lo vamos a lograr, y eso también va a ser posible gracias al trabajo de venezolanos como tú. Y tú acabas de decir algo fundamental: ¿por qué nosotros tenemos que estar preocupados, malhumorados y cansados de situaciones que son normales en otros países? Los servicios públicos, el agua, el gas,
Es decir, aquí en Venezuela tenemos los recursos, porque no somos ricos, tenemos los recursos, la riqueza es lo que se hace con esos recursos, cómo la ponemos a producir. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por eso si evidentemente tenemos la posibilidad y tenemos las ganas, por supuesto, en la gente como tú para trabajar y precisamente avanzar en ese sentido? Y bueno, pensar en otras cosas, ir pensando en, como tú, en paneles solares, ir pensando como el doctor Alberto en innovación médica, ir pensando, si yo soy periodista, en la creación de nuevos medios y nuevas competencias de información. Es decir, Venezuela es un país para muchísimo y estoy segura que eso va a de alguna manera concretarse dentro de muy poco gracias al trabajo que estamos haciendo. David, quiero agradecerte y decirle a la gente que por supuesto se puede conectar contigo en @panelesdevenezuela en Instagram. Allí pueden ver todo lo que ustedes han hecho y el trabajo que han adelantado. Quiero agradecerte también por tu tiempo y por ese empeño en la innovación y en el trabajo en Venezuela y fuera de Venezuela también, porque sé que también han ayudado a muchas comunidades y algunas instituciones públicas precisamente con tu trabajo. Muchísimas gracias, David. Era David Manrique, venezolano desde Panamá, fundador de Paneles de Venezuela. Con esto yo simplemente me despido agradeciendo también a Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Recuerden que están en la avenida Cecilio Acosta de Chacao. Con todas las previsiones ustedes pueden llegar para comprar lo que necesiten en cuanto a sus creaciones dulces, leche condensada, harina, todo lo que necesiten en este sentido. Smallshop, @smallshop.ca en Instagram, pueden escribir, tienen envíos a nivel nacional, a toda Caracas. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con esto me despido y nos vemos el próximo jueves en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.